Abrí la relación para salvar lo nuestro, y él ahora tiene a alguien más que yo. Me llamo Brenda y supongo que, si pudiera definir mi vida con una palabra, sería intensidad. Desde que tengo memoria, he sido de esas personas que necesitan sentirlo todo al máximo para sentirse vivas. Mi madre solía decirme que yo no sabía andar en la vida si no era corriendo, y quizás tenía razón. Nunca fui buena para las medias tintas, para lo predecible, para lo que se repite una y otra vez sin emoción. Siempre fui la del grupo que armaba los planes improvisados, la que convencía a todos de un viaje relámpago al mar un fin de semana. La que se colaba en fiestas sin invitación y terminaba siendo la más aplaudida en el karaoke. A los 20 años me mudé sola a la ciudad, dejando atrás un pueblo donde las expectativas sobre mí eran más pequeñas que mis sueños. Encontré en la ciudad el ruido que necesitaba, las luces, las oportunidades. Estudié diseño gráfico y trabajé por años en agencias, hasta que finalmente me animé a emprender y fundé junto a una amiga un pequeño estudio de branding que, para mi sorpresa, empezó a ir bastante bien. Esa pasión por todo lo que hacía se trasladaba también a mis relaciones. Nunca fui de las que sueñan con un solo amor para toda la vida. Lo mío eran las historias fugaces, intensas, esas que queman rápido pero que no dejan espacio para el aburrimiento. Tuve amores que me duraron semanas, otros un par de meses. Conocí gente en bares, en conciertos, en exposiciones de arte. Me gustaba enamorarme de las historias, de las primeras miradas, de los inicios que prometían un mundo nuevo. Pero lo que nunca imaginé fue que un día querría más que eso. Que un día yo misma me sorprendería buscando algo distinto, algo que pudiera durar. Recuerdo con precisión el instante en que Taylor entró en mi vida porque fue todo lo contrario a lo que yo solía buscar. Fue en una tarde cualquiera, de esas en las que salí a tomar un café con un libro bajo el brazo para despejarme de una jornada de trabajo agitada. Estaba en un café pequeño, con ventanales enormes que daban a una avenida arbolada. Y ahí estaba él, sentado en una mesa cercana, con una laptop frente a él, concentrado en lo suyo, con el ceño ligeramente fruncido. No era el tipo que me habría llamado la atención a primera vista. No tenía ese aire rebelde o esa chispa alocada que solía atraerme. Pero había en él una calma que contrastaba tanto con mi mundo que no pude evitar observarlo. Fue su mirada la que hizo el puente. En un momento, levantó los ojos de la pantalla y nuestras miradas se cruzaron. Yo sonreí, sin pensarlo demasiado, y él devolvió la sonrisa con algo de timidez. Minutos después, me sorprendió acercándose a mi mesa con un comentario sobre el libro que yo leía. Y así comenzó todo. Conversamos durante horas, saltando de un tema a otro, literatura, cine, viajes, proyectos de vida. Taylor era arquitecto, apasionado por su trabajo, por las construcciones que combinaban belleza y funcionalidad. Me hablaba de su sueño de algún día diseñar un centro cultural que dejara huella en la ciudad. Lo que más me sorprendió fue la paz que sentí a su lado. Esa noche, cuando nos despedimos, supe que quería volver a verlo. Y así fue. Al día siguiente, y el que siguió. Pasamos de los cafés a los paseos, de los paseos a las cenas, de las cenas a las noches compartidas. Taylor era distinto a todo lo que yo había conocido. Era paciente, detallista, de esos que escuchan de verdad. Con él aprendí a disfrutar los silencios, a quedarme en casa un sábado por la noche sin sentir que me perdía de algo mejor allá afuera. Me hacía sentir segura, querida. Me hacía sentir que, por primera vez, no necesitaba correr para sentirme viva. Durante el primer año juntos, éramos el equilibrio perfecto entre mi energía y su calma. Yo lo arrastraba a planes improvisados y él lograba que yo bajara un poco el ritmo y encontrara belleza en lo simple. Lo nuestro fluía con una naturalidad que me asustaba por lo bien que encajábamos. Pero en el fondo, muy en el fondo, había algo de mí que seguía siendo esa Brenda que necesitaba sentir que el mundo se movía a su alrededor. Y aunque lo quería, aunque lo elegía cada día, esa parte nunca desapareció del todo. Era como un fuego que ardía bajito, esperando el momento de volver a prenderse. Los primeros meses con Taylor fueron un remolino de emociones nuevas, de esas que te hacen sentir que el mundo es un lugar amable. Nos fuimos acercando de a poco, sin presiones, sin la necesidad de poner etiquetas apresuradas. Yo, que siempre había sido de lanzarme al vacío sin mirar abajo, me descubrí queriendo cuidar esa historia,
saborearla despacio. Taylor y yo éramos distintos, sí, pero en esa diferencia estaba nuestra magia. Yo le enseñaba a soltar el control, a perderse en lo inesperado. Él, a su vez, me enseñaba el valor de la constancia, del compromiso verdadero. Recuerdo noches en su pequeño departamento, cocinando juntos platos que nos salían horribles pero que nos hacían reír como locos. Películas en el sofá, caminatas eternas por la ciudad, charlas que se extendían hasta que el amanecer nos sorprendía enredados en un abrazo. A su lado, empecé a creer que quizás, solo quizás, eso de construir algo sólido no estaba tan alejado de lo que yo podía querer. Me sentía bien, contenida. Y fue entonces cuando, casi sin darnos cuenta, nuestra relación dejó de ser algo casual. No hubo un momento exacto en el que nos lo dijimos, pero lo supimos. Éramos pareja. Nos presentamos a nuestras familias, empezamos a planear vacaciones juntos, y hasta adoptamos un gatito que apareció un día en la puerta del edificio de Taylor. Todo parecía fluir. Pero dentro de mí, como un eco lejano, esa parte revoltosa y libre que siempre había sido mi esencia empezaba a incomodarse, a sentirse acorralada sin que yo lo notara del todo. Era como si algo en mí resistiera a perder por completo mi naturaleza nómada del corazón. Sin embargo, lo ignoré. Me convencí de que el amor que sentía por Taylor sería suficiente. Fue idea de él, ¿y si nos mudamos juntos? Es lo que hacemos todo el tiempo, solo que pagando 2 alquileres. Lo dijo una mañana de domingo, mientras desayunábamos en la cama, y me sorprendió lo natural que sonó en su voz. Yo lo miré, el café en las manos, y le sonreí con un sí que me salió más rápido de lo que pensé. Así comenzó nuestra vida bajo un mismo techo. Elegimos un departamento luminoso, con un balcón lleno de plantas que yo cuidaba con esmero. Nos repartimos tareas, decoramos juntos, combinamos nuestras cosas, nuestras rutinas. Taylor era metódico, le gustaba el orden, la previsión, la calma. Yo seguía siendo caótica, llenaba la casa de colores, de música alta, de risas que desordenaban su mundo. Durante los primeros meses, todo fue nuevo y hermoso. Las cenas caseras, las noches de películas, los desayunos compartidos, los domingos de flojera absoluta. Taylor me demostraba cada día lo mucho que me amaba, pequeños detalles, palabras suaves al oído, abrazos que me recordaban que estaba en casa. Pero el tiempo, implacable, empezó a hacer lo suyo. La rutina, esa bestia invisible, comenzó a colarse entre nosotros. Las sorpresas se hicieron menos frecuentes, las charlas profundas más escasas. Yo sentía que mi energía empezaba a apagarse un poco. Lo amaba, claro que lo amaba, pero algo dentro de mí comenzaba a gritar pidiendo aire, movimiento, adrenalina. Fue en esa época, cuando llevábamos ya más de un año conviviendo, que conocí a Diego. Era amigo de un colega mío, lo vi por primera vez en una cena de trabajo. Alto, carismático, con esa mirada chispeante que parece invitarte al peligro. Hablaba con pasión de todo lo que amaba, la música, los viajes, el arte callejero. Y cuando hablaba, yo sentía que todo lo que me hacía falta se encendía dentro de mí. En ese momento, no pasó nada. Nada más que un par de miradas sostenidas, un par de risas compartidas, un par de conversaciones que hicieron que el tiempo se esfumara. Pero fue suficiente para que yo empezara a replantearme cosas que hasta ese instante había creído tener claras. Volví a casa esa noche y vi a Taylor dormido en el sofá, el televisor encendido, el gato hecho un ovillo junto a él. Y me sentí mala persona por siquiera haberme dejado tentar por la emoción de lo nuevo. Pero la semilla ya estaba plantada. Y lo peor de todo es que, en vez de alejarme de ese fuego, empecé a acercarme. Lo que empezó como una simple coincidencia, esas cenas de trabajo donde Diego aparecía a veces, las reuniones de amigos donde él era invitado ocasional, se fue convirtiendo en un patrón. Parecía que de pronto todo conspiraba para ponerlo en mi camino. Y yo, que al principio me decía a mí misma que no era más que un juego inofensivo, comencé a buscar esas coincidencias. Diego tenía una energía arrolladora. Esa risa suya que llenaba las habitaciones, esa forma de mirarte como si fueras la única persona ahí, como si hubiera algo en ti que él hubiera descubierto antes que nadie. Y yo, atrapada en la comodidad de mi vida con Taylor, me sentía como una planta que de pronto volvía a tener sol.
No pasó nada físico al principio. Lo que ocurrió fue peor, nos descubrimos conversando más de lo debido, mirándonos más de lo permitido. Las reuniones en las que coincidíamos se volvieron pequeños oasis para mí. Me arreglaba más de lo normal, buscaba su mirada en cuanto entraba en un lugar. Me reía más de lo que debía, solo para que él me mirara otra vez. En casa, Taylor seguía siendo el hombre bueno y paciente de siempre. Pero yo empecé a verlo distinto. Lo veía predecible, lo veía estable al punto de la monotonía. Comencé a sentir que lo que habíamos construido, ese hogar ordenado, esa rutina que antes me parecía amorosa, era una jaula que yo misma había ayudado a armar. Las noches se hicieron más largas. Me iba a dormir junto a Taylor y, en silencio, pensaba en Diego. En lo que podría ser, en lo que no estaba siendo. Y esa parte de mí que siempre había amado la libertad empezó a crecer de nuevo, como una marea que se niega a quedarse quieta. Me debatía entre la culpa y el deseo. No quería hacerle daño a Taylor, pero tampoco quería seguir apagándome. Empecé a preguntarme si había alguna manera de salvar lo nuestro sin renunciar a lo que me hacía vibrar. Y fue entonces cuando una idea, al principio vaga y confusa, comenzó a tomar forma, abrir la relación. La idea me rondó durante semanas. Al principio, me parecía descabellada. Taylor era de esos hombres de los de antes, de los que creen en el amor de dos, en la exclusividad. ¿Cómo iba a proponerle algo así sin destruirlo? Pero la semilla estaba plantada, y cada día crecía más. Empecé a leer, a informarme. Artículos sobre relaciones abiertas, testimonios de parejas que decían haber encontrado una nueva forma de amarse gracias a esa libertad. Me convencí de que podía ser la solución. Si le daba a Taylor la posibilidad de elegir, si yo era honesta, si poníamos reglas claras, tal vez podríamos salvar lo nuestro y, al mismo tiempo, yo podría explorar eso que me quemaba por dentro. Recuerdo la noche en que se lo propuse. Fue en la cocina, mientras cenábamos. Taylor hablaba de algo trivial del trabajo y yo casi no lo escuchaba, pensando en cómo soltar esas palabras sin que sonaran a bomba. Al final, las dije sin adornos, sin rodeos. He estado pensando, ¿qué pasaría si intentáramos abrir la relación? Lo vi alzar la vista, confundido primero, después herido. Sus ojos se oscurecieron como cuando una tormenta se anuncia en el horizonte. No habló enseguida, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Cuando finalmente dijo algo, fue solo para preguntar. ¿Hay alguien más? Lo negué. No era mentira, no todavía. Lo que había entre Diego y yo eran solo miradas, pensamientos, deseos no confesados. Y le hablé de mi amor por él, de cómo quería que fuéramos honestos, de cómo abrirnos podía ser una forma de no perder lo que teníamos. Taylor no gritó, no se enojó. Me miró largo rato, como si tratara de reconocerme y no pudiera. Al final, solo asintió. Y ahí empezó el principio del fin. Porque lo que yo había pensado que sería una manera de salvarnos, se convirtió en el inicio de otra historia. Al principio fue todo raro, torpe. Taylor no hacía nada, no buscaba a nadie. Pero luego, con el tiempo, conoció a alguien. Y esa alguien empezó a ocupar un lugar que yo no supe cuidar. Una mujer que lo escuchaba, que lo miraba como yo había dejado de hacerlo. Y lo peor de todo es que él empezó a mirarla como antes me miraba a mí. Y ahí entendí que a veces, abrir una puerta para no perder a alguien es el modo más seguro de dejarlo ir. Con el paso de los meses, lo que había comenzado como una prueba para salvar nuestra relación se fue convirtiendo en mi peor pesadilla. Al principio, confieso que sentí algo parecido al alivio. Taylor no reaccionó de inmediato, se mostró reservado, contenido, como si el permiso que le había dado fuera un traje que le quedaba demasiado grande y que no sabía cómo usar. Yo, por mi parte, me sumergí en los brazos de Diego, creyendo que al menos podía tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad con Taylor y la pasión con Diego. Pero el tiempo, ese traidor silencioso, comenzó a mover las piezas a su antojo. Taylor cambió. Al principio eran pequeños detalles, salía más de casa, se arreglaba con un cuidado que antes no tenía, se ausentaba con excusas que parecían forzadas. Y yo, que había abierto esa puerta, no podía reclamar. ¿Cómo hacerlo sin sonar hipócrita?
¿Cómo mirar a los ojos al hombre al que le había dicho quiero que seamos libres y ahora reprocharle que lo fuera? Una noche, él no volvió a casa. Me dijo que se quedaba en el departamento de un compañero porque se había hecho tarde tras una reunión. Lo creí, o quise creerlo. Pero esa noche, mientras me revolvía en nuestra cama vacía, supe que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes, Taylor fue otro. Más ausente, más distraído. La calidez con la que me miraba se había ido. Y entonces la verdad empezó a asomar. Había alguien más. No supe el nombre al principio. Solo notaba su ausencia, el brillo distinto en su mirada cuando llegaba a casa, las sonrisas que ya no eran para mí. Por dentro, me desgarraba. Lo que había creído que podría manejarse había salido de mi control. Y lo peor es que Diego, con quien al inicio todo era pasión y escape, empezó a sentirse vacío. Mi corazón estaba en guerra consigo mismo, ya no quería a Diego, pero tampoco lograba recuperar a Taylor. Una tarde, lo vi. Taylor se bajaba de un auto en la esquina de nuestra casa. Del lado del conductor, una mujer. Morena, de ojos brillantes, que se inclinó a despedirse de él. No se besaron, pero la forma en la que se miraron lo decía todo. Era ella. La otra. La que ahora tenía lo que era mío. Me metí en casa temblando. Fue en ese momento que entendí que el amor que yo había querido proteger había muerto el día que propuse abrir la relación. Yo misma había cavado el abismo entre nosotros. La convivencia se volvió insoportable. Taylor y yo compartíamos el mismo techo, pero era como si viviéramos en universos paralelos. A veces lo observaba, distraído con el celular, sonriendo con ese brillo que ya no era para mí. Otras veces se iba a dormir antes que yo, o fingía quedarse dormido para evitar cualquier conversación incómoda. Yo había creado este caos. Y ahora lo miraba desde dentro sin saber cómo salir. Diego hacía tiempo que había dejado de ser un refugio. Apenas lo veía, y cuando lo hacía, era un recordatorio de todo lo que había perdido. Las citas con él eran silenciosas, pesadas, como si ambos supiéramos que ya no tenía sentido, pero ninguno se atrevía a decirlo. Me convertí en una sombra de mí misma. La mujer que un día creyó que abrir la relación era una muestra de madurez y amor se veía al espejo y no reconocía su reflejo. Lo que antes era una vida compartida, un hogar cálido, se había transformado en una colección de silencios, de camas frías, de miradas esquivas. Una noche no pude más. Esperé a que Taylor llegara. Escuché cómo metía la llave en la cerradura, cómo dejaba las llaves en el mueble de la entrada. Lo vi entrar, cansado, ajeno. Y me armé de valor para hablar. Pero no hizo falta. Antes de que yo pudiera abrir la boca, él me miró y, con voz serena, como quien ya no tiene nada que pelear, dijo: Brenda, no hace falta que digas nada. Lo supe siempre. Pero ahora, yo tengo a alguien más. El golpe fue brutal, aunque no levantó la voz, aunque no hubo reproches. Supe que ya no había vuelta atrás. La relación que un día había querido salvar con aquella idea absurda se había terminado de romper. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero ya no como pareja. Fue el final no declarado, el final que yo misma había escrito sin darme cuenta. Y así me quedé, viendo como el hombre que un día fue mío ahora pertenecía a otra, y yo, a nadie. Pasaron los días, pero esa noche quedó grabada como una herida que no dejaba de sangrar. Las palabras de Taylor retumbaban en mi cabeza una y otra vez, como una condena, lo supe siempre. Pero ahora, yo tengo a alguien más. Me aferré, en el silencio de nuestro hogar, a la absurda esperanza de que podríamos recomponer los pedazos rotos. Pero ya no había piezas que encajaran. Taylor había cambiado. Yo también. Lo notaba en sus gestos, en su mirada, en esa distancia invisible que ahora nos separaba incluso cuando estábamos sentados uno frente al otro. Ya no había caricias furtivas, ni intentos por acercarse. Todo era un eco de lo que alguna vez fuimos. Una tarde, mientras el sol se filtraba tibio por las cortinas del living, él se sentó frente a mí. Traía ese aire serio, resignado, como quien sabe que no hay nada más que hablar, pero aún así debe decirlo. Yo lo supe antes de que abriera la boca.
Lo leí en sus ojos, esos ojos que antes buscaban los míos como refugio y ahora parecían perdidos en un horizonte que yo ya no habitaba. Brenda, dijo, y su voz sonó extrañamente suave, casi como un suspiro. No quiero seguir así. No quiero que sigamos fingiendo que queda algo por rescatar. Lo escuché en silencio. Me mordí los labios para no romper en llanto, para no suplicar algo que sabía que no debía pedir. Porque, al final, yo había puesto la primera piedra de esta destrucción. Yo había abierto la puerta que ahora nos separaba. Y yo tampoco quiero esto, Taylor, me animé a responder, aunque cada palabra dolía como una espina atravesando el pecho. No quiero seguir viviendo en esta mentira. Hubo un silencio espeso, cargado de todo lo que no dijimos, de todo lo que no supimos cuidar. Te quise tanto, murmuró él, y bajó la mirada. Pero ya no somos los mismos. Lo vi marcharse esa misma noche. Metió un par de cosas en un bolso, sin prisas, sin escenas. Nos abrazamos al despedirnos, un abrazo largo, triste, de esos que no buscan retener, sino despedir con dignidad. Y lo vi salir por la puerta, llevándose con él lo último que quedaba de nuestro nosotros. Me quedé sola, en el silencio de un hogar que ya no era hogar. Lo observé todo, el sillón donde nos habíamos reído tantas veces, la cocina donde compartimos desayunos, nuestra cama, vacía ahora de él, vacía de mí. Y entendí, en esa noche solitaria, que hay errores que se pagan caros. Yo había pagado el precio de mi decisión. Abrí la relación para no perderlo, y terminé perdiéndolo todo. El final había llegado. Y yo debía aprender a vivir con eso.